Ahora sí. Buenas noches con todos. Disculpen, tuvimos un problema técnico. Sean todos bienvenidos. Desde el Diálogo Legal es un gusto contar con su presencia en este espacio académico que busca acercar el derecho a la ciudadanía de manera clara, práctica y accesible. El día de hoy abordaremos un tema de gran importancia, la posesión efectiva, y para ello contamos con la participación de una excelente profesional, la abogada Mónica Castillo, notaria 66ª del Cantón Quito, a quien agradecernos por acompañarnos y compartir su conocimiento. La abogada Mónica Patricia Castillo es una destacada profesional del derecho, con una sólida trayectoria académica y práctica en el ámbito notarial y jurídico. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuenta con un Lalamen en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg, una maestría de Derecho Internacional por la Universidad de Chile y actualmente es candidata a doctoranda en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca. Desempeña como notaria del Cantón Quito desde el año 2015 con una amplia experiencia en derecho notarial, registral y asesoría jurídica especializada. Además, ha ejercido la docencia universitaria en prestigiosas instituciones y ha participado activamente en espacios académicos internacionales. Antes de iniciar, queremos darles unas breves recomendaciones. Les invitamos a mantener sus cámaras encendidas para generar un espacio más cercano y participativo. Asimismo, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Sin embargo, varias de ellas serán absueltas a lo largo de la exposición. Al finalizar, abriremos un espacio específico de preguntas y respuestas para profundizar en sus inquietudes. Sin más preámbulos, les dejamos con la abogada Mónica Castillo. Adelante, doctora. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Diálogo Legal por la invitación, a su presidenta, a la doctora Violeta Mafla, a la doctora Pamela Olmedo también. Es un honor para mí estar presente el día de hoy. Eh, la intención de estas capacitaciones es poder brindar a ustedes un pequeño momento para irnos a la práctica. El tema que me han otorgado esta noche es la posesión efectiva, el procedimiento y los puntos claves. Es un tema que abarca mucha teoría, mucha normativa, pero el enfoque que le vamos a dar es una perspectiva práctica. Entonces, es la importancia que queremos ver esta noche y es por eso que como abogados que somos, va la importancia para poder abordar este tema. Es un análisis integral que marca tanta la parte jurídica, doctrina aplicable, procedimientos, pero más allá de toda esa cantidad de palabras que puede ser, no, nosotros necesitamos saber cómo es que tenemos que hacer una posesión efectiva, cómo tenemos que, como usuarios, cómo tenemos que acercarnos a una notaría y poder pedir hacer una posesión efectiva. Entonces, como abogados tenemos que asesorar a nuestros clientes y hacerlo bien para que hagamos un trabajo bien hecho. Entonces, en ese sentido, desde la experiencia notarial, siendo la posesión efectiva una facultad exclusiva de los notarios, porque ahora es exclusiva de notarios, antes lo hacían también en sede judicial, voy a permitirme compartir un poquito de mi experiencia y, como dijo Violeta en tu presentación, tratar de absolver las interrogantes en el camino, pero si es que surgen algunas dudas o alguna interrupción, pues por favor me las hacen saber y vamos ahí evacuando cualquier inquietud en el camino. Eh, Antes de nada y para poder entender un poquito más qué es la posesión efectiva, yo quisiera que ustedes, no sé si es que alguien ha escuchado o sabe más o menos en qué se utiliza, para qué sirve la posesión efectiva. ¿Para qué nos puede ayudar la posesión efectiva? ¿Alguien ha escuchado de qué nos sirve la posesión efectiva? Tal vez alguien que Eh, nos está escuchando. sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan?
Jordi ha levantado la mano. Sí, Eduardo también, ajá. Muchas gracias, la Sí. persona que habló. Buenas noches con todos. Disculpen por no encender la cámara, pero lo que tengo entendido, la posición efectiva es un acto en el cual comparecen ante notaría para acreditar la calidad de herederos de quienes se crean, obviamente del causante. Y una vez haciendo este acto en notaría, pues son acreedoras a todos los bienes que haya dejado pro indiviso el causante para administrarlos y obviamente disponer de ellos. Es un acto Muchas gracias. para editar la calidad Muchas gracias, Eduardo. Tal vez alguien más que quisiera es un acto de compartir. administración. De administración. Aquí tenemos a Fabricio Cobeña, Jordi también está levantando Jordi la mano. Chancusi. Por favor, el señor Jordi Chancusi. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Sí, todavía soy un estudiante cursando, pero tengo entendido que tal vez la facultad de administrar los bienes de una sucesión, que estamos hablando de una persona fallecida en este caso. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Muy bien sus respuestas. Es así, en realidad es muy importante en el tema de sucesiones hablar de posesión efectiva. La verdad es que la muerte de una persona abre la sucesión, ese hecho fatal de la muerte abre la sucesión y eso nos obliga a las personas que quedan vivas a hacer la posesión efectiva para poder llegar a heredarlos, para poder llegar a administrar esos bienes. Entonces, la posesión efectiva es un acto de voluntad, mediante lo cual las personas vivas que se creyeren tener la calidad de herederos realizan para poder heredar y poder administrar los bienes del causante. Eso es simplemente la posesión efectiva. Realizar ese acto en la notaría para poder heredar a esa persona que falleció. El proceso de la posesión efectiva se puede realizar en la notaría. Hay que cumplir un procedimiento, hay que presentar varios documentos y hay que hacerlo ante el notario y finalmente eso se va a inscribir en el registro donde el causante haya tenido bienes. Hay que tomar en cuenta que el causante es el fallecido, la persona que murió. Y todo ese proceso lo vamos a ver más adelante, pero ahora lo que yo quiero es dar una introducción teórica en el sentido de que tenemos que revisar ciertos conceptos para que ustedes tengan una idea de que en realidad la posesión efectiva sí tiene una importancia, pero para eso tenemos que poder verificar y conceptos para que entendamos un poquito más, ¿ya? Entonces, en este sentido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder entender un poquito más los conceptos de la sucesión de la posesión efectiva dentro de que esto es jurídicamente un acto declarativo que reconoce formalmente la calidad del heredero ante la ley, como habíamos dicho, ¿no? O sea, la posesión efectiva no constituye ningún título, no es un título que nos permite tener derechos, obligaciones, no, es un acto, no es un contrato, hay que saberlo diferenciar. No es un contrato de compraventa, es simplemente un acto de voluntad. Y no nos formaliza derechos ni obligaciones, ni tampoco nos está dando una preexistencia derivada de falsas sucesiones ni nada por el estilo. Tampoco es un modo de adquirir, ¿ya? Nosotros podemos confundirle como un modo de adquirir el patrimonio del causante, pero no es así, es simplemente una declaración de herencia, de que nos está configurando como herederos, ¿ya? Lo que sí la posesión efectiva nos permite ordenar esa sucesión y habilitar al heredero para poder que éste pueda administrar en un futuro, disponer y representar ese patrimonio hereditario del causante. Lo que sí es un requisito indispensable para poder hacer una administración en un futuro de esos bienes, para poder disponer de esos bienes, para poder hacer unas ventas, unas donaciones, ¿ya? Y si vamos al tema doctrinario, según un autor, por ejemplo, en este caso, Guillermo Cabanelas, que es un autor muy reconocido, podemos definirlo como un acto de voluntad para el reconocimiento legal de esa calidad de heredero que va a facultar al heredero de que entre en posesión de esos bienes y que los pueda disponer, ¿sí?
No genera derechos nuevos ni antiguos, ni nada por el estilo, ni nos cree dueños de nada. Simplemente nos genera una legitimidad de heredero. Ahora, todo el mundo podría decir, yo soy heredero, pero no todo el mundo tiene esa calidad de heredero. Por eso tenemos que enfocarnos en ciertos conceptos y poder diferenciar, porque existen órdenes de sucesión. Hay varios órdenes de sucesión que tenemos que respetar y que la misma ley plantea, ¿ya? Entonces, en ese tema, tenemos que nosotros poder identificar que existen problemas frecuentes cuando nosotros nos confundimos inclusive o errores procesales, cuando nos podemos confundir entre la posesión efectiva, la delación o la posesión cuando queremos indicar que tenemos la posesión de algo y que vamos a llegar a hacer una prescripción adquisitiva. Es como que confundimos tres cosas, pero no son lo mismo. La posesión efectiva es la calidad de ser heredero. La delación es cuando se abre la sucesión, son cosas distintas. Y la posesión de bienes para llegar a ser dueño a través de una prescripción adquisitiva es a través del tiempo cuando queremos nosotros tener una propiedad. Entonces son tres cosas totalmente diferentes. Vamos a ver también que mucha gente se confunde con la delación. Entonces, en la delación, esa es una palabra que en términos sucesorios nos podemos confundir porque la delación es esa parte de la ley que se abre cuando una persona fallece y se da el llamamiento a heredar. Es una situación donde se habilita para que una persona acepte o repudie la herencia. Pero la posesión efectiva, en cambio, es esa titularidad para que nosotros hagamos la declaración de legitimarnos como herederos y hacer una aceptación más aún de esa herencia. Entonces estamos haciendo ya una aceptación formal de esa herencia. En este caso, inclusive, hacer la posesión efectiva se puede asemejar a hacer una aceptación tácita de una herencia, que viene a ser contradictorio a hacer un repudio. Cuando nosotros repudiamos una herencia, estamos diciendo no queremos la herencia. Cuando nosotros aceptamos la herencia, hacemos de una manera formal y por escrito una posesión efectiva. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a la notaría, hacemos un acta de posesión efectiva. Estamos legitimando nuestra voluntad mediante un acto de aceptar la herencia y de esa manera nosotros estamos dejando por escrito nuestra calidad de heredero. Pero como decía al inicio, no todos somos herederos. Hay órdenes de sucesión. Y para eso sí es necesario también aclarar qué es la herencia, cuáles son los órdenes de sucesión y cuáles son los tipos de sucesión. Porque mañana puede venir una persona a la notaría y me puede decir, yo me creo heredero. Yo quiero heredar a esta persona que falleció y como ya falleció, entonces yo quiero administrar todos los bienes de esa persona que falleció. Y quiero hacer la posesión efectiva. Entonces yo como notaria puedo decir, perfecto, existe un hecho de muerte. Ese hecho de muerte genera la opción de poder hacer una posesión efectiva. Verifico los requisitos documentales y procedo a hacer la posesión efectiva. Pero no es así tan fácil. Tengo que revisar los órdenes de sucesión. Y los órdenes de sucesión reciben un orden. Primero descienden, es decir, van a los descendientes. Luego ascienden, es decir, van a los ascendientes. Y después se extienden, es decir, van a los extremos. Cuando decimos a los descendientes, van para abajo, a los hijos. Cuando decimos a los ascendientes, van para arriba, a los padres. Y cuando decimos a los que se extienden, es a los hermanos. En resumen, cuando hablamos de órdenes de sucesión, a los descendientes nos referimos a los hijos. Ellos vienen a ser el primer orden de sucesión. Entonces, cuando una persona fallece, los primeros que van a heredar son los hijos. Ellos son
los que reciben la herencia en primer orden. Y a falta de hijos vendrían a ser los nietos por derecho de representación. ¿Sí? Si es que no existe nadie del primer orden, viene a tomar lugar el segundo, es decir, los ascendientes, los padres. Pero aquí hay algo muy interesante, porque los padres comparten este segundo orden con el cónyuge sobreviviente o con el conviviente sobreviviente. Es decir, si el fallecido fallece en estado civil casado o en unión de hecho, el cónyuge sobreviviente o el conviviente sobreviviente es aquel que también le va a heredar. Si es que el primer orden y el segundo orden no están, entra un tercer orden, que vienen a ser los hermanos vivos, y a falta de hermanos vivos, vienen a ser los sobrinos por derecho de representación. Y si no tenemos ni primero, ni segundo, ni tercer orden, viene a ser un cuarto orden. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta en estos órdenes de sucesión es que estos son excluyentes. ¿Qué significa que son excluyentes? Que estos órdenes excluyen al primero que aparece. Es decir, que si una persona fallece y tuvo hijos, ellos son los primeros en heredar. Entonces, ellos van a ser los primeros en tener el derecho de hacer la posesión efectiva. Los otros órdenes, es decir, los que están en segundo, tercer y cuarto orden, ya no aparecen. Perdieron la oportunidad. Pero si esa persona que fallece no tuvo hijos, entonces va el segundo orden. Si esa persona que fallece no tuvo hijos, tampoco tiene padres y tampoco tiene un cónyuge sobreviviente o un conviviente sobreviviente, entran los hermanos. Entonces, como les digo, esos órdenes son excluyentes. Para que el Estado entre, tendrían que haber faltado los otros tres primeros. No pueden saltarse en ese orden. Hay que respetar esos órdenes. Y para realizar la posesión efectiva, necesitamos verificar que esos órdenes se cumplan. Porque esos órdenes se cumplen en el caso de una sucesión intestada. La posesión efectiva aparece cuando hablamos de una sucesión intestada. Cuando hay una sucesión testada, que es una distinta a una sucesión intestada, ya explicaré más adelante, es diferente porque ya hablamos de un testamento. Pero en una sucesión intestada en la que aparece una posesión efectiva, tenemos que respetar esos órdenes. Entonces, cuando vamos a la notaría y queremos hacer la posesión efectiva, tenemos que ver quién falleció. Perfecto, el causante es una persona que falleció en su estado civil soltero. Nunca se casó, nunca tuvo una unión de hecho legalmente legalizada, no tuvo hijos y ahora falleció. ¿Quién le hereda? En este caso tendríamos que ver los órdenes de sucesión. Como no tuvo hijos, el primer orden se anula. No hay primer orden. El segundo orden, cónyuge sobreviviente no tiene. Conviviente tampoco. Los padres serían los que le van a heredar. Entonces, ellos son los llamados a hacer la posesión efectiva. En este caso, padre y madre serían sus herederos universales. Ellos le heredan el 100%. Hermanos, sobrinos, estado también quedan descartados. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el notario verifica con documentación que en realidad sean los padres, que sí sea el señor que falleció el hijo, que tengan los documentos actualizados, que tengamos la petición del abogado y realiza la posesión. ¿Ya? Entonces, esa es una cosa importante que tenemos que verificar en los órdenes de sucesión cuando realizamos una posesión efectiva. Otra cosa importante que también tenemos que tomar en cuenta es la herencia. ¿Qué es la herencia? Según el Código Civil, podemos decir que es un derecho real, pero no. La herencia es un conjunto de activos y pasivos, de derechos, de obligaciones
La herencia es todo el patrimonio que tiene una persona viva y que eso deja a otras personas luego de su fallecimiento. ¿Ya? Entonces, cuando una persona fallece, los herederos van a hacerse cargo de esa herencia. En ese caso, nosotros tenemos que ponernos a pensar que la posesión efectiva nos va a permitir acceder a esa herencia, ¿sí? Es ese conjunto de activos y pasivos, no solamente de lo bueno, también de las deudas, de lo malo que dice, ¿ya? Entonces, la herencia es ese general, ese conjunto total que se tiene y que eso va a heredar. Y que esa herencia se convierte en herencia con el hecho fatal de la muerte, porque antes eso era un patrimonio. Esa herencia se transmite, ¿ya? No se transfiere, no es lo mismo, porque la transmisión se da por sucesión por causa de muerte. La transferencia, eso se da entre vivos. Cuando nosotros hacemos una donación, nosotros transferimos. Cuando nosotros transmitimos, es una sucesión por causa de muerte. Entonces, cuando realizamos la posesión efectiva, es un tema de la herencia y básicamente, en conclusión, la herencia es lo que dejan los muertos para que los vivos se maten. Esa es la conclusión, ¿sí? Entonces, cuando una persona fallece, los herederos tienen la intención de heredar lo que quedó en la herencia, conforme los órdenes de sucesión, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de sucesión hay? En el Ecuador existen 3 tipos de sucesión: la testada, la intestada y la mixta. La testada es facilita. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, nos habla de un testamento. Por eso se llama testada. En la testada existe un testamento. ¿Y qué es el testamento? El testamento es un acto personalísimo mediante el cual una persona viva hace la última declaración de su voluntad, en la cual hace asignaciones o declaraciones sobre sus bienes. Y este testamento va a tener efectos luego de que él fallezca. Mientras él esté vivo, el testamento es inviable. El testamento no es efectivo. El testamento es válido, pero el testamento es ineficaz. Cuando la persona fallece, el testamento se vuelve eficaz. El testamento se vuelve ejecutable. Pero mientras ella vive, el testamento inclusive es secreto. El testamento no puede darse a conocer por nadie. Solamente tiene acceso el mismo testador, que es la persona que otorga el testamento, ¿sí? Hay diferentes tipos de testamento: abierto, cerrado, se hacen ante notario, se hace con testigos. Eso es otro tema que nos llevaría igual otra capacitación entera poderlo resolver, pero el testamento es el núcleo de una sucesión testada, ¿sí? El testamento también se puede revocar, sobre el testamento también recae la nulidad, sobre el testamento también se puede reformar. El testamento también tiene que ser creado bajo ciertas reglas que la misma ley prevé, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de sucesión. El siguiente tipo de sucesión es la intestada. Este tipo de sucesión es en la que entra la posesión efectiva, en la que no hay testamento. Por eso, cuando se hace la posesión efectiva, hay una partecita donde los herederos declaran bajo juramento que el testador, perdón, que el causante no dejó testamento y que por eso los herederos están realizando en ese momento una posesión efectiva. Entonces, a falta de testamento, tenemos una sucesión intestada y en efecto una posesión efectiva. Ahora, ¿cuál es la sucesión mixta? La sucesión mixta es la que combina las dos anteriores, la testada
más la intestada. ¿Y por qué tendremos una mixta? Porque a veces pasa que el testamento no surte efecto, ya sea porque contiene algún vicio, porque no se puede ejecutar, porque el testador se olvidó de incluir ciertos bienes en el testamento, o simplemente porque después adquirió otros bienes que no incluyó en el testamento. Y por eso es la necesidad de que exista la obligación de hacer una posesión efectiva para que esos bienes que no fueron incluidos dentro del testamento no queden en el limbo y puedan ser heredados. Entonces se da una sucesión mixta que combina la existencia de un testamento y una posesión efectiva. ¿Ya? Entonces, estos conceptos que acabamos de ver son esenciales para que ustedes puedan tener un antecedente y puedan entender más o menos en el marco en el que se está desarrollando la posesión efectiva. No sé si hasta ahorita les queda alguna duda. ¿Está claro la pequeña introducción teórica que he podido dar? He visto que hay algunas preguntas en el chat. No sé si es Si que, quieres, te puedo leer. Verás, a ver, son algunas. Voy por partes, ¿ya? Dice, como requisito, la o las partidas de nacimiento de herederos es un requisito obligatorio o basta la ficha del registro civil. Bueno, me imagino que esas vamos a ir viendo más adelante, que se van a ir contestando a lo largo de la exposición. Por ejemplo, esta bueno, dice, pero para no dejar, ajá, sí, perdón, pero para no dejar pasar esa, sí, es requisito obligatorio y sí vamos a ver más adelante en los documentos que se presentan como requisitos para el procedimiento de la posesión efectiva. dice, doctora, ¿los nietos heredan más generaciones en el primer orden? ¿También heredan por representación? Eh, Solamente hasta los nietos en el primer orden. Solamente en el primer orden es hijos y nietos, no más generaciones. ok. Daniel Alves agradece la ponencia y quiere realizar dos preguntas específicas. Realizada la posesión efectiva de un solo bien, ¿es necesario actualizar los porcentajes si fueran varios de herederos copropietarios? Todo esto con el fin de vender mi porcentaje a varias personas y no solo vender mi cuota hereditaria a una sola persona. Y la otra es recomendable en la posesión efectiva determinar bienes, ya que hay algunos bienes que pueden dejar los causantes y que no se registran en el registro de la propiedad, como por ejemplo autos y lotes de nichos en un cementerio. A ver, con respecto a la primera pregunta, no es necesario mencionar porcentajes en las posesiones efectivas. Y se pueden actualizar los porcentajes, sí, pero ya es un tema de catastro en el municipio. Y si se lo hace, se llama ficha de copropietarios, es un tema catastral, pero no tiene nada que ver con posesión efectiva. Y si se lo hace, sí, pero ya cuando haces el tema ya municipal. Y con respecto a la otra pregunta, del tema de los bienes, no es necesario mencionar en la posesión efectiva. Eso sí lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante, que es uno de los errores frecuentes que se hacen en el tema de posesión efectiva. Esas están, gracias. Ya. Bueno, yo creo que con el antecedente teórico que vimos, estamos más o menos claros. Creo que el objetivo de esta capacitación se enfoca en la parte más práctica, ¿no? Entonces, como abogados, lo que nos interesa es ir a la práctica. Y solamente para hacer una capitulación de los conceptos básicos, ya vimos el concepto de posesión efectiva, vimos qué es la herencia, vimos cuáles son los tipos de sucesión y vimos también cuáles son los órdenes de sucesión, es decir, cuáles van a ser los posibles herederos que vienen a ser los sujetos activos que van a ser la posesión efectiva. Entonces, el marco normativo, que es la siguiente diapositiva que nos compete, es todas las normativas, los artículos que constan en los diferentes códigos y que tienen que ver con la posesión efectiva. Que además de que ustedes tomen nota,
no creo que sea algo en lo que debamos quedarnos mucho tiempo. Vamos a avanzar a la siguiente para ir a la parte práctica. El procedimiento que tenemos que tener para la posesión efectiva es muy sencillo, ¿ya? Primero es tener que hacer una solicitud, ¿sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas importantes. La solicitud es por escrito, ¿sí? Es una solicitud formal que se realiza ante notario y esa solicitud es una petición, no es una minuta. Entonces, en este caso sí les quiero hacer una diferencia entre petición y minuta. La petición es un documento que firma el notario, perdón, que firme el abogado y los peticionarios, en este caso el interesado en hacer el trámite. En este caso serían los herederos o los que se creyeren con la facultad a heredar. La minuta es el documento que firma solo el abogado en libre ejercicio, ¿sí? Entonces, para hacer el trámite de posesión efectiva, no se necesita minuta, se necesita petición. Primera diferencia. Y este es un error frecuente porque a veces van a la notaría y presentan minuta. Entonces, ese es uno de los primeros errores que cometen los abogados en libre ejercicio. No, en el contenido vamos a ver más adelante en los modelos, pero casi no hay mucha diferencia. Más o menos en el final van a ver quién firma y ahí van a ver la diferencia. Entonces, la solicitud se presenta por escrito y el notario lo que hace es la revisión documental, verifica que coincidan los nombres, los apellidos de las personas que dicen ser. Hay que revisar la capacidad, el consentimiento y la libertad con que comparecen a hacer el trámite, ¿sí? Que no exista presión, que no exista amenaza y que no exista falsificación ni de firmas, ni de identidad de la persona que quiera hacer el trámite. Y lo que sí es muy importante es ver el tema de apellidos. Como es un trámite de consanguinidad, donde estamos nosotros revisando temas de parentesco, de hijos, de padres, en el caso de sucesiones, entonces sí tenemos que ver que coincidan los apellidos. Si yo soy hijo del causante, obviamente voy a tener los mismos apellidos. ¿Con qué documentos voy a acreditar eso? Con mi certificado de nacimiento. Entonces, esa documentación tengo que presentar. Y tengo que presentar esa documentación actualizada. Si no, no voy a poder verificar que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Sí? Luego de que se haga la verificación de todos esos documentos, yo elaboro un acta notarial. No elaboro una escritura pública que básicamente es una matriz, sino un acta. ¿Cuál es la diferencia? En la matriz, yo hago una copia textual de la minuta del abogado. Pero como en este trámite no estamos utilizando una minuta, nosotros aquí lo que hacemos es una redacción en el acta. No es una transcripción de la minuta, porque aquí no se utiliza minuta. ¿Ya? Entonces, el notario elabora conforme su propio formato un acta notarial, donde concede la posesión efectiva de todos los bienes. No señala ni detalla en específico los bienes, sino de todos los bienes pro indiviso que tuvo el causante en vida. Y eso se protocoliza, va al libro de protocolo para que posteriormente sea inscrito en el registro de la propiedad donde el causante haya tenido bienes. ¿Ya? Ese es el procedimiento, es muy sencillito. ¿Cuáles son los requisitos documentales o cuáles son los documentos habilitantes que forman parte de este trámite? Certificado de defunción es netamente obligatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que acreditar que una persona falleció. Cédula de identidad del causante, también, porque el SRI recién de ley nos pide el número de cédula de esa persona que falleció porque tiene que tener una identificación. Si no, es imposible luego hacer el cobro del impuesto a la herencia.
Identificación de todos los herederos es obligatorio. Tienen que presentar cédula y certificado de votación. Certificado de últimas voluntades. Esto no aplica en el caso del Ecuador, pero sí en otras legislaciones. Inventario detallado de bienes. Lo puse aquí porque hay que hacer una diferenciación que la posesión efectiva se puede realizar con beneficio de inventario, ¿sí? Hay casos en los que la posesión efectiva se debería hacer de manera obligatoria con beneficio de inventario, pero eso no es un tema que atañe a los notarios. Eso es un tema que se hace en sede judicial. A veces, y eso constituye otro error, porque abogados asisten a las notarías y solicitan que se realice la posesión efectiva con beneficio de inventario, pero eso no se puede hacer. El beneficio de inventario se puede hacer, pero eso se hace en tema judicial y siempre se tiene que realizar previo a realizarse la posesión efectiva, ¿sí? ¿Y qué significa el beneficio de inventario? Eso es algo que tienen que hacer para conocer todo lo que está dentro de la herencia y saber si van a aceptar la posesión efectiva conforme lo que quieran heredar. Les pongo un ejemplo. Una persona tiene en bienes $100,000, pero se dan cuenta que tiene de activos $100,000 y que tiene de deudas $200,000. Entonces, si otra persona viene como heredero a heredarle a esa persona que ha fallecido, se da cuenta que va a heredar más deudas que activos. Entonces va a decir, ¿será que me conviene? A simple vista creo que no. Uno si hereda dice, chuta, va a ser algo que me beneficie. No voy a heredar una deuda tan grande. Entonces, a veces dicen, voy a hacer un beneficio de inventario. El beneficio de inventario es heredar hasta cuánto yo pueda pagar con lo que estoy heredando. Entonces, si hay una deuda de 200,000, máximo voy a heredar los 200,000, porque con eso mismo voy a pagar la misma deuda. O sea, en pocas no heredo nada. Heredo 200,000 y pago la deuda, pero salgo beneficiada porque no voy a pagar deudas ajenas con mi mismo patrimonio. O sea, no perjudico lo que yo tengo. Para eso sirve el beneficio de inventario, porque si no, voy a heredar deudas y voy a terminar pagando deudas ajenas con mi patrimonio, entonces algo perjudicado, ¿sí? Entonces, en este caso, el beneficio de inventario sería algo complicado, pero existen casos importantes en los que por precautelar derechos de ciertas personas, ese inventario es obligatorio. Por ejemplo, en el caso de menores de edad, en el caso del Estado. El Estado jamás, de los jamases, aceptaría una herencia si no es con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque simplemente es el Estado, ¿sí? Una persona natural puede aceptar con beneficio de inventario, pero haciéndolo ante juez. El Estado, en cambio, siempre va a aceptar con beneficio de inventario porque es una persona jurídica y es del Estado, ¿sí? Avalúos autorizados de inmuebles. Estos avalúos autorizados de inmuebles es necesario saber, pero para un tema catastral. Y como nos decía en la pregunta, ¿es necesario saber los avalúos? Sí, pero para un tema catastral. Cuando se hace la posesión efectiva en la notaría no es necesario. Lo que sí llama la atención, y es una pregunta que constaba en los formularios de inscripción, hay muchos registros, no en Quito, pero sí en otros cantones, que solicitan más allá de requisitos, como por ejemplo la determinación de los bienes que se está heredando, o requisitos adicionales, o el detalle de los bienes, o avalúos, por ejemplo, ¿sí? No hay una norma por la cual ellos soliciten, pero lo hacen, ¿sí? Entonces, estos avalúos actualizados, hay el registro de Riobamba, por ejemplo. Él pide un detalle exhaustivo de todos los bienes que se van a heredar. ¿En qué norma? En un instructivo del propio registro. Más no porque
la posesión efectiva deba detallar esa información. Certificados de gravámenes tampoco, pero hay registros que los piden. Declaración juramentada de herederos, sí. Eso sí es propio de la posesión efectiva. Porque en la posesión efectiva uno declara bajo juramento que es heredero, que es hijo, que es padre o en la calidad de que comparece y declara bajo juramento su calidad para heredarle a una persona. ¿Sí? Entonces la declaración juramentada es parte de la posesión efectiva. El mismo notario hace ese texto de la declaración juramentada. Las partidas de nacimiento de matrimonio también son documentos sine qua non que forman parte de la posesión efectiva. Son requisitos válidos, porque ¿cómo yo verifico que una persona es hijo del causante? ¿Cómo verifico que una persona es cónyuge sobreviviente del causante? Con la partida de nacimiento, con la partida de matrimonio. No hay otro documento que me pueda indicar esa calidad. Entonces son necesarios. El testamento, si existe y el poder especial se aplica, son documentos adicionales que se pueden incluir o no. Facultativos, si es que existiera en una sucesión mixta, y el poder especial si es que una persona compareciera a realizar la posesión efectiva en calidad de apoderada, ¿sí? Representando a alguien, no en el caso de que lo haga por sus propios derechos. Entonces ahí tendría que comparecer indicando el poder. Aquí tenemos una pequeña diapositiva donde nos indica el proceso judicial, ¿sí? Este proceso judicial ya está abandonado porque, como les decía al inicio, la posesión efectiva es una facultad exclusiva de los notarios, pero simplemente para verlo de manera rápida, el proceso judicial como se realizaba antes es cortito, una solicitud, revisión de papeles, pero la única diferencia que tiene con el tema notarial es que se realizaba una publicación y luego de esa publicación se tenía que esperar a ver si había una oposición de que alguien se oponga o no a esa publicación de herencia. Si es que alguien decía, no, no, o sea, yo soy el heredero, el que está pidiendo la posición efectiva no es, y tienen que tomarme en cuenta a mí porque yo soy heredero. O sea, como que se daba a conocer si es que alguien tenía alguna oposición de que otra persona haga la posesión efectiva. Este tema judicial no quisiera que lo tomen mucho en consideración ni que les cause confusión, porque el tema judicial ya no se realiza, pero solo es para que tomen en cuenta que antes la publicación y la oposición eran fases importantes en el desarrollo de la posesión. Y la resolución era mediante una sentencia de juez, porque ahora es a través de un acta notarial de posesión efectiva, ante notario, ¿sí? Entonces, eso nada más es el tema de esa diapositiva. ¿Cuáles son los errores frecuentes o lo que tenemos que tomar en cuenta para hacer una posesión efectiva correcta en la notaría? Primero, no olvidarnos de los herederos, ¿ya? A veces pasa que no es que nos olvidamos, sino que en realidad nos fastidia incluirles a todos. Es un lío. Es un lío el tema de las herencias porque a veces son muchos herederos y no todos se ponen de acuerdo. Entonces creo que eso es lo que más nos acontece y nos adolece en estos trámites, ¿sí? Resulta que vienen los herederos y son un montón y el uno no quiere ir a la notaría y el otro no puede y el otro no quiere los bienes y nunca tienen tiempo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, mejor quitémosle al hermano porque vive lejos, mejor no le tomemos en cuenta a este otrito porque él no quiere, ¿sí? Entonces, hacemos declaraciones incompletas, nos olvidamos de un heredero y resulta que después nos toca hacer doble trámite, ¿ya? Entonces, ese es el más frecuente, omitir a los herederos. Lo recomendable es que se haga una declaración
una posesión efectiva y una declaración juramentada de todos. Un solo gasto, un solo trámite. Pero si no se puede, ni modo. Toca hacer el trámite con los que se quiera hacer. ¿Sí? Anteriormente, cuando había el Código de Procedimiento Civil, ¿sí? Un heredero podía firmar por todo y podía hacer el trámite de posesión efectiva por todos. Solamente iba uno, firmaba y se hacía la posesión efectiva general. Ahora ya no se puede, porque ahora existe el Código General de Procesos, el COGEP. Y en el COGEP se hizo una reforma donde la posesión efectiva tiene que hacerse a petición personal. O sea, el que quiera hacer posesión efectiva va y firma y sobre él se concede la posesión efectiva. Ya no se concede a todos. Así sea que uno lo represente. Ya, entonces, si es que viene uno, pero en calidad de mandatario, con un poder autorizado, ahí sí se puede. Pero si voy yo y digo, yo vengo a firmar de parte de todos mis hermanos, no se puede. Pero si voy yo, Mónica Castillo, con poder de mis hermanos, ahí sí se puede. ¿Ya? Entonces, es personal la posesión efectiva. Y de esa manera, no podemos nosotros levantar falsos, porque hay un caso muy sonado, pero resulta que antes se involucraban muchos herederos y uno hacía la posesión efectiva por todos. Al realizar la posesión efectiva uno por todos, es como que le da recibiendo la herencia, pero nunca sabemos si los que no fueron a firmar en realidad quisieron aceptar o no. Entonces, el momento en el que aparecen las deudas, se dan cuenta si en realidad quieren o no. Y resulta que ahí los otros que nunca firmaron pueden decir, bueno, yo no quería, yo no firmé, entonces yo nunca acepté la herencia. ¿Sí? Entonces, con el artículo del COGEP, si no firma, no se concede la posesión efectiva. Otro error muy frecuente de la posesión efectiva es el tema de que a veces nosotros no tomamos en cuenta la comparecencia del cónyuge, ¿sí? A veces nosotros decimos, el cónyuge es el principal heredero, y no es así. ¿Se acuerdan cuando revisábamos el tema de los órdenes de sucesión en las primeras diapositivas? Nosotros ahí tenemos que ver que los órdenes de sucesión manejan primero, segundo, tercer y cuarto orden. Y el segundo orden habla del cónyuge. Entonces, si estamos hablando de una pareja de esposos y fallece uno de ellos, el otro se vuelve sobreviviente, el que le sobrevive. Ese que le sobrevive no es heredero, ese es cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales, si es que están casados. Y si es que tienen solamente unión de hecho, es conviviente sobreviviente, porque tienen una unión de hecho. Entonces, el cónyuge o el conviviente no es heredero, solamente es heredero a falta de hijos y a falta de padres. Ahí se vuelve heredero. Bueno, básicamente a falta de hijos. Pero si es que hay hijos, el cónyuge o el conviviente es solamente conviviente, como su nombre lo dice. Y no está obligado a hacer la posesión efectiva. Les pongo un ejemplo práctico. Una pareja de esposos. Fallece el señor. En esa pareja de esposos quedaría la cónyuge sobreviviente, la señora. Pero esa pareja de esposos tiene dos hijos. ¿Quiénes estarían llamados a hacer la posesión efectiva? Ayúdenme. ¿Quiénes estarían llamados a hacer la posesión efectiva? ¿Quiénes creen ustedes que deberían ser los llamados a hacer la posesión efectiva? Los hijos. Los viejos. Los hijos, muchas gracias. Los hijos. Los dos hijos son los herederos por el primer orden de sucesión, perfectamente. Ellos son los primeritos que tendrían el derecho
hacer la posesión efectiva. Y la esposa no tendría derecho a recibir nada. O sea, ella no tendría derecho a ser heredera. En ese caso, la señora es cónyuge sobreviviente. Ella tiene la parte de cónyuge sobreviviente, tiene su mitad por ser esposa, pero de la parte del señor que falleció, solo heredan los hijos. Entonces los hijos van a hacer la posesión efectiva, ellos van a ir a la notaría con su calidad de herederos, van a presentar sus partidas de nacimiento, van a presentar la petición de abogado y van a hacer la posesión efectiva en la notaría. Y la mamá, que viene a ser la cónyuge sobreviviente, si quiere, comparece a la posesión efectiva y si no, solamente queda nombrada, porque ella no es heredera. ¿Sí? Entonces, ese es el primer error que tenemos que tomar en cuenta. Hay una mano levantada. Tal vez hay una duda. Darwin. Buenas noches con todos, ¿cómo está, doctora? Buenas noches, gracias por su ponencia. Ahorita el tema que está hablando, de lo que comentaron igual los compañeros, de lo que en quién debería ser la posesión efectiva. O sea, está correcto que tienen que ser los hijos por herederos, pero si el padre ya no vivía con su esposa, con la madre de los hijos, tendría y se volvió a casar. En esa situación, igual la conviviente del señor que quedó viva, ella debería igual hacer la posesión efectiva porque es la nueva conviviente y adquirieron, no sé, algún bien, alguna cosa. Ahí serían igual como usted dijo, eh, es necesario que acuda a realizar la posesión efectiva, porque solo si es la madre de los niños y todavía vivía con ellas para ser la heredera que aún vive, no tendría que hacerlo, ¿cierto? A ver, en este caso usted me dice que hay dos matrimonios, ¿cierto? Y Exacto. ya. Al existir dos matrimonios, si fallece del primer matrimonio el señor y el señor dejó dos herederos, los herederos son los que tienen que hacer la posesión efectiva. La primera esposa es la que en su tiempo fue la esposa y ahora la nueva, la conviviente o la segunda esposa va a ser solamente la esposa o la nueva conviviente, si es que no ha hecho un segundo matrimonio. Pero en ninguno de los dos casos, ninguna de las dos es heredera. Las dos pueden ser cónyuges en el tema de haber adquirido con el Señor bienes dentro del matrimonio. Me explico. Cuando una persona contrae matrimonio con otra, firma un contrato, ¿ya? Cuando uno se casa, firma un contrato y ese contrato genera una sociedad conyugal o sociedad de bienes en el caso de una unión de hecho. Todo lo que uno adquiera estando casado o estando en una sociedad de hecho legalizada, significa que va a ser, que todos los bienes que va a adquirir van a ser de los dos por estar casados. Es decir, si usted se casa conmigo mañana, todo lo que usted y yo adquiramos juntos, estando casados, va a ser mitad de usted y mitad mío. Por ejemplo, mañana compramos un carro, ¿ya? Entonces el carro es el 50% suyo y el 50% mío. Todo lo que adquiramos estando casados es de los dos. Y si uno de los dos muere, la mitad del carro va a heredar nuestros hijos y la otra mitad va a ser del que esté vivo. Entonces, en ningún caso, en ningún caso el esposo le hereda al otro. Salvo que usted y yo no hubiéramos tenido hijos, ahí, si usted falleciera, por ejemplo, y no hubiéramos tenido hijos,
pero los dos estuviéramos casados, ahí sí usted fallece y ahí yo le heredo a usted y ahí me convierto en su heredera. Entonces ahí hago la posesión efectiva como su heredera. Pero mientras usted está vivo o yo estoy viva, yo soy cónyuge nada más y entonces tengo la mitad de todo lo que hemos adquirido. Pero la parte suya, para yo poderlo heredar, cuando usted fallezca, ahí tengo que hacer la posesión efectiva. No sé si es que me expliqué. O sea, sí, 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 doctora, o sea, pero igual, en el caso sería que igual, si la persona que fallece tuvo hijos aparte, reconocidos igual, a ese tema también me voy porque a veces hay personas que dicen, no, yo tenía a mi esposo, pero tengo la parte, el porcentaje que tengo yo con él, y aparte tenemos dos hijos, pero él ha tenido otro hijo reconocido. Entonces yo tengo que, como madre, tengo que hacer la posición efectiva, igual que mis hijos, para que no haya discusión con el otro hijo que ha tenido. Entonces, esa es la parte que a veces se les quiere tratar de explicar a los clientes que dicen, no, los herederos son los hijos, porque usted está viva, todavía usted sigue con vida y ese tipo de situaciones. Entonces, es como que un poquito complicado y le hago esa pregunta porque mi esposa está pasando un caso así y es como que hacerles entender a los clientes un poquito complicado. Sí, a ver, en este caso que usted me dice, sea que los hijos sean de un matrimonio o de otro, solo por el hecho de ser hijos, van a ser herederos. En ese caso no hay discusión. Lo que yo me refería es en el tema de la esposa. La esposa solo se convierte en heredera a la falta de hijos. Mientras tanto, la esposa es solamente cónyuge sobreviviente, no le hereda al fallecido. Los hijos, en cambio, sea que formen parte de un compromiso o de un segundo compromiso, siempre van a ser herederos. No importa si es que fueron de una esposa o de otra, siempre van a ser herederos, siempre le va a tocar parte a los hijos. Eso sí, no es discutible. Ahora, si los hijos son menores de edad, los hijos van a comparecer representados por su madre a la posesión efectiva. Eso sí, pero si los hijos son mayores de edad, ahí sí los hijos comparecerán por sus propios derechos. Pero si son menores de edad, solo comparecen representados para ese acto. Pero la mamá no es que va a tener parte como heredera. No sé si ahí si está más clara la respuesta. Muy amable, doctora, muchas gracias. Tenemos otra Con pregunta. todo gusto. Tenemos otra pregunta de Alison. Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Está muy clara su explicación anterior y me gustaría preguntarle bajo esa misma línea, ¿qué pasa en cambio con las deudas? O sea, en el caso de que, claro, se adquieren deudas dentro de la sociedad conyugal, pero a veces se adquieren deudas, por ejemplo, en un banco solamente a nombre de uno de los cónyuges, pero están casados. ¿Estos también entra dentro de la porción hereditaria? Sobre todo cuando dentro del banco solo se refleja uno de los cónyuges como el heredero. A ver, en el tema de las deudas es un poquito más complicado. Las deudas dependen. Si es que son deudas de, por ejemplo, de tarjetas de crédito, esas, para buena suerte, tienen el famoso seguro de desgravamen y son personales. Entonces, esas no se heredan. Si hay otro tipo de deudas que no tengan seguro de desgravamen, lamentablemente sí se pueden trasladar y sí se pueden heredar. Si es esa su pregunta. Ahora, si se trata de su pregunta en el tema de deudas que sean dentro del matrimonio, ahí sí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Todo lo que una persona adquiere dentro del matrimonio es de los dos, o sea, no se salva. Salvo que usted tenga separación de bienes, usted puede decir, yo adquirí una deuda y la deuda es solo mía. Pero si es que yo adquirí la deuda estando casada,
La deuda es de los dos, porque cuando uno se casa, firma un contrato y ese contrato nos aplica tanto para deudas como para adquirir bienes y eso es mitad, mitad. La única manera en la que usted adquiere una deuda y no aplica a su esposo es haciendo separación de bienes o capitulaciones matrimoniales. Ahí cada uno y todo lo que es deudas se separa. Claro, claro, entiendo. Entonces, en ese caso, si es que uno de los cónyuges muere y quedan hijos sobrevivientes, entonces son ellos los que heredan la mitad de esa deuda. Sí, todo lo que tenía en este caso el esposo en su 50% va para los herederos. Y si es que tuvieron hijos, como ellos están en el primer orden de sucesión, a ellos les toca. Por eso en esos casos, cuando las deudas son mayores, lo recomendable es hacer beneficio de inventario. Pero si es que no hay mucha deuda, ahí sí conviene aceptar la herencia sin beneficio de inventario. Listo, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si es que hay otra pregunta, si no avanzamos en los errores más comunes de la diapositiva. Hay algunas preguntas, no sé si gustas que las leo este momento o continuamos. Bueno, vamos avanzando con esto de los errores para de ahí ver las preguntas. De acuerdo. Otros errores más importantes en el tema de la posesión efectiva es que me ha pasado que, por ejemplo, van a realizar la posesión efectiva menores de edad, ¿sí? Entonces dicen, resulta que hay un niño y dicen, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene nadie. ¿Quién hace la posesión efectiva? No sé si es que eso es muy común. Va un niño de resulta que no tiene nadie, nadie quien le cuide, a veces creo que es mentira, ¿no? Pero pasa, que van a la notaría y ¿quién le hace la posesión efectiva a este pobre niño? Entonces, en ese caso, debería tener ese niño un representante, o sea, una madre y un padre, pero si no tiene, lamentablemente, no es tan fácil. En el caso de la posesión efectiva se necesita el nombramiento de un tutor o de un curador. O sea, este es uno de los pocos casos en los que no se puede ser representado por un ascendiente. Y eso es un error que cometen los abogados porque piden que la posesión efectiva se haga un ascendiente. Por eso les repito, la posesión efectiva no es un tema de transferencia, es un tema de transmisión porque tiene que ver con sucesión con causa de muerte. Otro error es que realizan el beneficio de inventario después de que hacen la posesión efectiva, cuando lo correcto es hacerlo antes. O sea, primero decimos si aceptamos la herencia y después nos damos cuenta que ha habido un montón de deudas y queremos hacer el beneficio de inventario. Entonces, no. Primero tenemos que enterarnos qué hay y después ver si aceptamos o no la herencia. Entonces, primero es el beneficio de inventario y luego la posesión efectiva. Salvo ciertas excepciones. En el caso de incapaces, menores de edad, el Estado, donde el beneficio de inventario es de pleno derecho por disposición legal. El otro error más común que ya les había dicho antes es que en la posesión efectiva no se necesita minuta, sino petición de abogado. Ese no se olviden jamás, porque ese sí es muy común. Y ese sí, los abogados se olvidan siempre. Recuerden, siempre es petición, no minuta, ¿sí? Y que no puede firmar uno por todos los hermanos. Siempre tiene que hacerlo uno por sí mismo. No se olviden también que deben poner el número de cédula del causante porque si no, no pueden pagar el pago de la declaración del impuesto a la herencia en el STRI. Otra cosa, y esto es muy interesante. A partir del 2016, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo de la función judicial que nos rige a los notarios, tuvo la maravillosa idea de crear una posesión efectiva con fines sociales. ¿Por qué? Porque dijo, el trámite de posesión efectiva es un poco costoso, pero a veces los muertitos o causantes no tienen muchos bienes. Entonces ese trámite es costoso. Hagamos una posesión efectiva más económica. Entonces existe una posesión efectiva más económica
cuyo valor más económico también, y es una posesión efectiva exclusivamente para cuenta. Cuando el causante no tuvo bienes inmuebles, no tuvo bienes muebles, solamente tiene que cobrar eh, bonos, indemnizaciones, jubilaciones y alguna cuenta por alguna jubilación laboral o algún bono económico, nada más. Solamente para eso le sirve esta posesión efectiva. ¿Sí? Otro error también es que la posesión efectiva se concede solamente de manera pro indiviso, no se concede para bienes específicos. Y cuando el abogado va a la notaría, nos pone en la petición, señora notaria, solicito la posesión efectiva para el bien ubicado en la calle Pedro y no sé cuantito en el sector de Tumbaco. No, no es así. Y solicito para tal cosa, no. El notario concede la posesión efectiva para bienes generales. A veces el abogado también es por un acto de viveza y le dice al cliente, verá, señor, para la casita que usted tiene en Tumbaco, le voy a cobrar una posesión efectiva. Para el carrito, le voy a cobrar otra posesión efectiva. Y para el terrenito que tiene en otra parte, otra posesión efectiva. Y les cobran por cada bien una posesión efectiva. Entonces, no es así. El abogado debe cobrar un honorario por una posesión efectiva que le sirve para todos los bienes. ¿Sí? Por eso es una pro indiviso. Lo que sí les hago caer en cuenta que en el registro de la propiedad de Riobamba sí pide el registro que se mencione los bienes del causante. ¿Por qué? Porque ellos tienen un instructivo del registro que obliga a poner ese detalle. ¿Sí? Otra cosa importante. A veces las personas que hacen las posesiones efectivas dicen que solo son pocos herederos o omiten avisar que existen más herederos. ¿Sí? Entonces, por eso, siempre las posesiones efectivas se salva el derecho de terceros que eventualmente pudieran reclamar. El notario siempre salva el derecho de terceros porque el notario trata de hacer su mejor trabajo, pero a veces no es brujo ni adivino y no puede conocer a todos los hijos o a veces el mismo causante, el mismo fallecido, puede ser que no conozca a sus hijos, puede ser que haya dejado por ahí otros hijos. Entonces el notario tampoco va a conocer eso. Entonces se salva el derecho de terceros de posibles herederos que pudieran reclamar ese derecho, ¿sí? Otra cosa importante, y eso también es otro error muy común. A veces vienen los abogados y dicen, doctorita, sabe que mi mamá y mi papá fallecieron en la misma hora, en el mismo lugar, así que necesito que me haga la posesión efectiva de los dositos en la misma acta. Por eso le traigo la misma petición, es todo igualito, es una sola petición. Eso no se puede. La ley dice que la posesión efectiva es por causante, ¿ya? Por persona fallecida. No es en grupo ni en pareja. Así hayan fallecido juntitos, ¿ya? Tenemos que hacer por cada persona, ¿sí? A veces en el registro sí se pasa y sí se inscribe. Hay constancia, pero no se puede, ¿ya? Otro último error que también es común. No pueden hacer posesiones efectivas ni repudios de herencia. ¿Qué es el repudio? ¿Se acuerdan? La no aceptación de la herencia. No pueden hacer las personas que no tienen libre administración de sus bienes. Es decir, esas personas no pueden ni aceptar ni repudiar las herencias, salvo que lo hagan a través de sus representantes legales. Y eso está prohibido. Así sea con beneficio de inventario. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más les puedo contar aparte de esos errores más comunes? Unos casos les puedo mencionar. A veces resulta que, bueno, les voy a dar unos 3 casos más comunes que se ha revisado en la notaría. A veces se realizan posesiones efectivas y de ahí
resulta que aparecen nuevos herederos, ¿sí? Es como les digo, por eso cuando uno omite información, es lo que es importante que se salven el derecho de terceros para que si aparezcan nuevas personas, aparezcan nuevos bienes, estas herencias o esas particiones o esas cosas que se han realizado en los registros no adolezcan de vicios o de nulidad. Entonces, siempre es bueno que la posesión efectiva salve el derecho a futuro de posibles cambios en futuro para que no generen repercusiones más graves. Otro caso importante que puede ser es que, ¿qué pasa si una posesión efectiva se realiza en Quito y el causante tiene bienes en varios cantones? Ahí lo único que tienen que hacer es sacar varias copias, sacar varias copias de la posesión efectiva y inscribirlas en todos los registros, ¿sí? Inscribirlas en todos los registros. Por eso este caso práctico 3 que ahorita me la pasaron en la diapositiva es, ¿qué pasa cuando existen bienes de distintos cantones? Eso es algo igual muy común. Nosotros podemos realizar la posesión efectiva en cualquier notaría, ¿sí? En cualquier notaría a nivel nacional. Pero la inscripción de la posesión efectiva tiene que ser en el cantón donde está el bien. Entonces, a veces hay inconsistencias en el catastro y todo, pero lo único que tenemos que verificar es que el registro sea en los cantones. En la diapositiva anterior era otro caso que justo tiene que ver con los hijos extramatrimoniales que preguntó una persona, hizo una consulta, justo tiene que ver con esto. A veces nosotros dejamos a un lado a esos hijos que son extramatrimoniales o de otros compromisos, pero no, solamente por el hecho de ser hijos, reconocidos o no, tienen el derecho. Y como ahora hay varias formas de demostrar de manera probatoria, en el caso de que no sean reconocidos, que sí sean hijos también, entonces, con mayor razón, siempre van a poder ellos pedir su derecho. ¿Sí? Entonces, estos son casos o temas más comunes de casos frecuentes o de errores que se pueden dar en la notaría y que hemos podido verificar para que el procedimiento de exposiciones efectivas se puedan realizar de mejor manera y en menor tiempo. Vamos a ver que los costos en las notarías están muy interesantes también, ¿no? Como les comentaba, había preguntas sobre los costos. En las notarías el costo de la posesión efectiva varía. Tiene un costo aproximado de $221 la posesión efectiva pro indiviso, que es la general, que aplica para todo tipo de bien. Y a este valor hay que sumar $2 aproximadamente por cada documento que se adjunte que es habilitante, es decir, cédulas, partidas de nacimiento. Esa es la tasa notarial básica. ¿Sí? Esta aplica para la posesión efectiva para todos los bienes, pero también, como les había comentado, hay una posesión efectiva económica que solamente sirve para cuentas, ahí dice, para cobro de Montepíos, beneficios de seguridad social, cuentas, títulos valores y para bonos y nada más, para solamente cuentas. Esa tiene un valor de $27 más $2 por hoja en el caso de cédulas y documentos que se anexan. O sea, esta posesión efectiva es mucho más económica. Las dos son válidas, las dos son legales, las dos se hacen en notaría, tienen exactamente los mismos requisitos. La diferencia es que la primera es para todo tipo de bien, muebles, muebles y cuentas. Y la segunda es solamente para cuentas, por eso es más económica. ¿Sí? Creo que eso es lo más importante que tiene que ver con el tema del procedimiento. Yo ahora lo que me gustaría es exponerles unos ejemplos de cómo se realiza la posesión efectiva aquí en el Ecuador. También quería comentarles un poquito en Estados Unidos, que es un sistema diferente al ecuatoriano, porque ahí los notarios no se basan en un protocolo, no tienen un tema de actas protocolares, no manejan tanto de escrituras públicas, ellos
tienen un trabajo más sencillo en el tema de posesiones efectivas, incluso no hacen tantas declaraciones, es algo mucho más rápido en lo que se refiere a declaraciones de posesiones efectivas. En Estados Unidos se maneja totalmente una informalidad más sencilla, simplemente uno va donde el notario acredita el documento, dice que es hijo, le ponen un sello y se acabó. Allá no hay que hacer tanto registro, allá el trámite es súper básico. Uno declara bajo juramento lo que dice y eso es lo que vale. Entonces no hay supervisión, no hay registro, no hay nada. Lo que uno dice es la verdad y punto. Entonces, esa es la diferencia del common law con el derecho latino que nosotros manejamos. Allá inclusive el notario no es como aquí que tiene su despacho. Allá el notario ni siquiera se necesita ser abogado para ser notario. Entonces, he escogido ese sistema de Estados Unidos para que ustedes vean la diferencia de cómo se realiza y es súper, súper diferente. Pero no aplica eso acá. No, los abogados de aquí no van a poder ejercer eso. Y voy a pasar para terminar a darles un motivo un modelito de cómo se realiza una acta de posesión efectiva en el Ecuador. Aquí ustedes pueden ver, este es un extracto, una especie de resumen como carátula de una acta de posesión efectiva. Esta es una petición de posesión efectiva, no sé si es que sí se puede observar, es un modelo de petición. Es parecido a una minuta, ¿no? La diferencia, si ustedes le pueden ver, es que en la segunda parte están firmando los peticionarios y finalmente el abogado. Aquí dice, señor notario, nosotros, fulanito de tal, comparecemos a solicitar la posesión efectiva. Cuentan que se ha dado el fallecimiento de tal persona y por eso comparecen a realizar la posesión efectiva. Y finalmente firman los que están solicitando y firma también el abogado. En una minuta no firman los peticionarios, solo firma el abogado. Esa es básicamente la diferencia, pero este es un modelo de una petición de posesión efectiva. En el Ecuador se llama petición de posesión efectiva. En Bolivia simplemente es una declaración de herederos. ¿Sí? Entonces, este es un modelo básico. Señor notario, nosotros comparecemos, nuestros nombres, nuestro número de cédula, nuestro domicilio. Resulta que con fecha tal ha fallecido nuestro padre, ha fallecido nuestro hermano, ha fallecido tal persona. De los documentos que adjuntamos podemos indicar que somos hijos, que somos hermanos, que somos tal persona y comparecemos a que se nos conceda la posesión efectiva pro indiviso de tal persona. Dejando a salvo el derecho de tercero. Punto. Esa es la petición básica, clara, sencilla de una posesión efectiva. A continuación vemos un modelo de acta. Aquí está un poquito pequeño, pero es más grande el texto del acta. En esta acta solo firma el notario y los peticionarios, pero no firma ya el abogado, ¿sí? Porque este ya es el documento que se redacta en la notaría como tal. Ya es el acta notarial de posesión efectiva. Entonces aquí en el acta, no sé si le podemos agrandar un poquito, no se puede agrandar para que puedan ver. Bueno, vamos a ver luego otro modelo, pero este es un modelo de acta notarial y en este modelo el notario simplemente recoge la información de la petición, verifica la información y datos y concede la posesión efectiva a tales personas en su calidad de hijos, en su calidad de padres, en su calidad de cónyuge, dependiendo cómo ha sido la petición, y firma. Eso es todo el contenido del acta.
Voy a compartirles otro modelo que se ve un poco mejor, porque este está muy pequeño. Esta es la parte final del acta. Ahí ustedes pueden ver que firman las mismas personas que firmaron la petición y firma el notario. Y después, en cambio, se anexan los documentos que forman parte habilitante de la posesión efectiva, que vienen a ser certificado de defunción, las partidas de nacimiento, la partida de matrimonio, porque en este caso comparecieron los hijos, comparecieron la esposa, y la razón final con la que el notario cierra el trato. Y ahí termina la posesión efectiva. Entonces, les voy a compartir luego de esta otro modelo para que se pueda ver un poquito esta está un poquito más grande. Ahí vamos a poder ver mejor. Este es un modelo de una posesión efectiva súper actual. Si ustedes se fijan, es del día de hoy. ¿Sí? Firmada el día de hoy. Vamos a pedir permiso a las personas que hicieron el trámite hoy, porque estamos con fines académicos utilizando esta información para que ustedes puedan observar. Si ustedes se fijan, pongámosle desde arriba, ahí está. Aquí está el número de trámite, ¿no? Este es el número de protocolo. Más abajo vemos la fecha, 8 de abril del 2026, ¿sí? Ahí en la parte de arriba dice posesión efectiva, incluida su protocolización. Ahí está el nombre del acto que se está realizando. Si fuera la posesión efectiva económica, diría posesión efectiva para cuentas, es decir, el nombre largo, que es una posesión efectiva más económica. Esa es la posesión efectiva completa, digamos, para todo tipo de bienes. Entonces aquí está a petición de, le hemos tachado los nombres a petición de, más abajo está el causante, ¿sí? Este documento es un resumen que emite la judicatura para indicar que este trámite ha sido facturado. Este trámite ha sido facturado en la notaría de Centro. ¿Sí? Más adelante tenemos la matriz. Esto es un resumen, la carátula es un acta de posesión efectiva. Y aquí comienza la matriz. ¿Sí? Acta notarial de posesión efectiva de los bienes dejados por el causante, fulanito de tal, a favor de sus herederos. Ahí está, firmada en Quito, a la fecha de hoy, ante el notario tal, comparecen con libertad, capacidad y conocimiento tales personas con sus generales de ley, indican sus domicilios, ahí indican sus generales de ley, dice que se ha validado sus cédulas, que esta información ha sido verificada, que se está verificando la protección de datos, y ahí dicen que de manera voluntaria solicitan la posesión efectiva de bienes de la persona que en vida fue y que para lo tanto presentan los siguientes documentos. Primerito, el certificado de defunción. Eso es requisito imprescindible. Segundo, cédula y certificado de votación de los que piden. Eso también es imprescindible. ¿Sí? Después, dice que se recepta la declaración juramentada, porque como les decía, de ley se tiene que presentar la declaración juramentada y los comparecientes declaran bajo juramento, más abajo vamos a seguir leyendo. Primero, declaran bajo juramento que el causante ha fallecido en tal fecha, eso es de conformidad con el certificado de defunción. Segundo, que el causante no ha dejado testamento, porque, como les decía, la posesión efectiva se hace porque no hay testamento. Después, que el causante falleció en su estado civil soltero. Esta posesión efectiva, imagínense, es de una persona soltera. Entonces, vamos a identificar que el causante no ha dejado descendencia, dice ahí, y tampoco mantuvo unión de hecho legalizada, y por ello los que le heredan serían los del segundo orden, es decir, sus padres, porque a falta de hijos, heredan los padres y el cónyuge sobreviviente
o el conviviente sobreviviente. Pero en este caso no estuvo casado. Entonces le heredan los padres. Y finalmente la notaria dice que concede la posesión efectiva a los padres en calidad de herederos, salvando el derecho de terceros. Ahí está, salvando el derecho de terceros, que es lo más importante, y firma. Eso es todo el acta. Aquí está el modelo de una petición que forma parte de la posesión efectiva, que es la que elaboró el abogado en ese caso. Es un modelo muy parecido al que vimos en el anterior ejemplo. Y ahí está la credencial del abogado, el certificado de defunción del fallecido o del causante, certificado de nacimiento del causante. Con eso hemos verificado quiénes son los padres, que son los que ahora están haciendo la posesión efectiva. En la cédula para que luego hagan la declaración del impuesto a la herencia. La validación de los comparecientes de la mamá y del papá más adelante. Y la razón final, la razón de protocolización del notario. Listo. Con eso termina el ejemplo de la posesión efectiva. Un ejemplo actual. Tenemos una pregunta de una persona con la mano levantada. Ángela, por favor. Y luego me gustaría pasar a las preguntas del chat. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Tal vez me pueden escuchar. Sí, se escucha. Ya. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta en el momento de que hablábamos de la posesión efectiva, las dos clases de posesión efectiva, la económica y la completa que decíamos. Si un cliente en este sentido hace una posesión efectiva para retiros de Montepíos y beneficios de la seguridad social, cuentas bancarias, corrientes, pólizas y demás títulos de valores, en este sentido, si el muchacho le indican que el papá tuvo, bueno, los abuelitos tenían unos bienes inmuebles, pero él no hizo una posesión efectiva para los bienes inmuebles. ¿Le tocaría hacer otra posesión efectiva para los bienes inmuebles? Sí, mi querida. Sí, mi querida Ángela, sí sería. La posesión efectiva económica solo le sirve para esas cuentas, tal cual como hizo. Es que me La otra le sirve para los otros bienes. ¿Por qué? Porque la posesión efectiva económica no se inscribe en los registros. En cambio, la otra sí. Entonces tendría que hacer la otra posesión efectiva, inscribir en los registros y con eso ya podría realizar el tema de administración, catastro y el resto de cosas que tenga que ver con los bienes. Ya, y la pregunta de esta doctora también es de que como se lo hace por temas de Montepíos y la, o sea, la más económica, porque él solo está pidiendo de temas financieros, ¿no? Esta posesión efectiva, ¿se le inscribe en el registro civil o esta posesión, dónde se inscribe? La posesión efectiva, la que se hace de los bienes pro indiviso, la que es conocida también como más cara, se inscribe en todos los registros de la propiedad o mercantiles donde el causante haya tenido bienes. La posesión efectiva económica, que es para cuentas, no se inscribe en ningún registro. Esa solamente se presenta donde el causante tenga cuenta. Muchas gracias, doctora Mónica. Con mucho gusto. Hola Moni, buenas noches. Tengo dos consultas, por favor. La primera, escucho muchísimo que siempre las personas comentan que el Estado es el sobrino de mejor posición. Y como vimos en el orden de sucesión dentro de las diapositivas, decía que el sobrino estaba en la cuarta posición, entonces es la última. Entonces, este dicho que tienen
muchísimo, que es bastante común. Sería incorrecto. Sabes que no, no es, no es incorrecto, es muy correcto. En realidad el Estado es el sobrino que se encuentra en la mejor posición. Y en realidad es, ese que está cuarto, está mejor posicionado en su cuarta posición. ¿Por qué? Porque el Estado es considerado el mejor sobrino. No llegamos a ver ese tema, pero te agradezco muchísimo, Pamela, la pregunta. Cuando heredan los sobrinos, el Estado coge la mejor parte. Si es que existen hasta dos sobrinos, el Estado hereda la mitad. Pero si es que hay de tres en adelante, el Estado hereda la cuarta parte, independientemente del número de sobrinos. Los sobrinos heredan o reemplazan al tío muerto. En este caso vendrían a ser a los hermanos, ¿sí? Del causante. Y heredan por estirpe, es decir, por la cuota de los tíos. Pero siempre los sobrinos vendrían a reemplazarle al tío. Pero como te digo, deberíamos contar según el número de sobrinos y dividir, pero en este caso el sobrino, independientemente del número que exista, siempre el sobrino, si es que hay hasta dos, será la mitad. Pero si es que hay más de tres, siempre va a ser la cuarta. Perfecto, muchas gracias, Moni. Otra consulta. Dentro del segundo orden de sucesión estaban los ascendientes y también estaba el cónyuge o el conviviente. En este caso en particular, entonces sería 50% para los padres, es decir, los ascendientes, y el otro 50% para el cónyuge. Lógicamente, refiriéndonos al tema de la herencia, no al 50% que le corresponde por ser parte de la sociedad conyugal. No, o sea, en el segundo orden de sucesión, si es que estuvieran vivos padres y cónyuge, heredan papá y mamá el 50% y cónyuge el 50%. Pero si es que estuviera vivo, por ejemplo, solo la mamá o solo el papá, heredan cada uno el 50%. Si es que está vivo papá y mamá, sería 25-25. O sea, la cuota de papá y mamá es una sola. No sé si me hice entender. Es como que son tres personas, papá, mamá Sí, y cónyuge clarísimo. vendrían a ser tres. Exacto, pero la cuota de papá y mamá es una sola. Bueno, voy a leer las preguntas que están en el chat para, para poder continuar. Dice, buenas noches, doctora, gracias por la charla. En el caso de cambiar el nombre del dueño de un auto que era del fallecido, ¿dónde presento la posesión efectiva? Bueno, sí. A ver, para cambiar el nombre del dueño, tiene que ir a hacer una actualización. Con la posesión efectiva, tiene que ir a hacer un trámite de actualización. En el servicio de rentas internas, tiene que ir a hacer un trámite de actualización, pero con eso solamente cambia el nombre y actualiza el nombre de los herederos, porque es como que estaba a nombre de la persona que falleció, pone la posesión efectiva a nombre de uno de los herederos, pero no es que cambie el nombre del dueño, sino solo actualiza el nombre de los herederos y de ahí puede luego vender a una tercera persona. Gracias. La siguiente pregunta es, dice, si la posesión efectiva es realizada después de que todos los herederos están de acuerdo en vender a una persona, ¿es necesario hacer primero la partición para después vender? Y si es así, ¿la partición se realiza en la notaría? Entiendo que esta pregunta va dirigida en el caso de que se trate de un bien inmueble. Mm, parece que sí. Creería así, no sé si la persona la plantea así, pero de ser así, sí pueden hacer cualquiera de las dos opciones. Pueden hacer una partición o pueden vender en derechos y acciones. Una persona como heredera puede vender en derechos y acciones, es decir, una cuota hereditaria, un porcentaje como tal. No es recomendable, pero puede hacerlo. Si es que hace una partición, es como que tienen un porcentaje más delimitado,
pero sí pueden hacer. Solamente con la posesión efectiva pueden ya vender en derechos de acciones sin hacer la partición. Buenas noches, gracias por este espacio de aprendizaje. El causante no tiene número único de identificación y así lo certifica el registro civil. ¿Cómo proceder para realizar la posesión efectiva? A ver, en esos casos nos ha pasado que con la certificación del registro civil, donde dice que no existe, se le adjunta la posesión efectiva y con eso el registro inscribe. Porque a veces son muy antiguos y al no tener número de cédula, el registro no da paso, pero con la certificación lo hace. Ok, gracias. ¿Se puede revocar o anular la posesión efectiva? No, una vez que ya se acepta la herencia, ya no hay marcha atrás. Se puede anular, sí, pero en el caso de que la escritura, que en este caso vendría a ser el acta notarial, tenga algún vicio, adolezca, esté mal el consentimiento, sea un error del notario, pero por el tema de que yo acepto la herencia y luego cambio de opinión, ya no se puede. Si yo ya acepto, ya no puedo repudiar. Doctora, ¿qué sucede si un heredero tiene diferentes apellidos? Por ejemplo, cuando hay un error en una letra de su apellido, ¿se mantiene su derecho por consanguinidad? Lo mejor sería hacer una corrección en el registro para que no haya ningún problema a hacer la posesión efectiva. Porque si es que tiene error en los apellidos, no podemos comprobar que sí sea el hijo el heredero. Esta viene atada al tema de lo que hablábamos de los menores, cómo deben comparecer para la posesión efectiva. Entonces dice, el menor representado por su padre o madre no puede hacer la posesión efectiva ya que está sin beneficio de inventario. Tiene que hacer eso obligatorio en el caso de menores. A ver, no me queda muy clara. Dice, en caso de certificado de voluntades aquí en Ecuador, se puede incluir en la sucesión si realizó ante notario, por ejemplo, la forma en la que quiere un tratamiento médico irreversible, un coma, una demencia, una discapacidad, donde yo antes de morir deseo que no hagan tratamiento para extender la vida, cuando es algo irreversible. ¿Eso se hace aquí en Ecuador o se hace por testamento? En una posesión no se puede. Gracias por contestar. Ujú. Ya, en la posesión efectiva no se habla nada de eso. El camino sería el testamento. Lamentablemente en el Ecuador no existe el testamento vital. Esa es una figura del testamento vital donde nosotros decidimos esas cosas, pero no tenemos legislación para eso. Em, y si no hay cómo hacer en la sucesión intestada o en testamento, ¿dónde se puede hacer el tema de voluntades anticipadas? ¿Es notarial la petición de la persona? Era la continuación de la anterior pregunta. O sea, ahora nosotros no tenemos normativa para eso. Lo que podríamos hacer ahora es dentro del testamento, podemos nosotros hacer asignaciones refiriéndonos a bienes, pero podemos hacer también declaraciones, como por ejemplo declarar la paternidad de un hijo. Ahí usted podría hacer una declaración de lo que quiere hacer, donar o lo que sea un órgano, por ejemplo. Pero lamentablemente eso queda a que alguien lo ejecute, porque no tenemos normativa de testamentos vitales que den esa fuerza para que se ejecute válidamente y que se cumpla como en otros países. Ahora con el tema de la eutanasia, lo que sí tenemos es ese reconocimiento o declaraciones que se hacen para hacernos donantes, pero no hay otra normativa que nos aplique. De acuerdo. Hay algunas preguntas que no están relacionadas con el tema de la posesión efectiva, sino más bien ya con tema tributario y el tema de catastro. Entonces, no sé si gusta que te las lea o pasamos a las preguntas que dejaron en los formularios, que creo que en honor al tiempo van a ser un par nada más, porque la charla tuvo gran acogida y tenemos más de 60 preguntas. Bueno, del tema tributario, creo que tal vez no tengan mucho que ver, pero lo que podría decir en el tema tributario que sí tiene relación con la posesión efectiva es que luego de hacer la posesión efectiva, estamos obligados a realizar la declaración del impuesto a la herencia. Y para hacer la declaración del impuesto a la herencia tenemos un tiempo de 6 meses. Caso contrario, les haré y nos multa.
Entonces, ese es el tema tributario que nos atañe. Importante y aparte de eso, había unas preguntas que también vi que me decían qué pasa si no hacemos la posesión efectiva. El derecho de petición de herencia prescribe en 15 años. Así que si no hicimos la posesión efectiva rápido, no se preocupe, tienen 15 años para hacerlo. Lo que veo que les No preocupa, sé, si tienes otra pregunta, me dices nomás. ya, lo que veo que les preocupa es si el impuesto a la herencia tiene que ir como habilitante en la notaría y en el registro, o cuándo se presenta. A ver, para la notaría no, para inscribir la posesión efectiva en el registro tampoco. El impuesto a la herencia se tiene que hacer cuando uno va a vender los bienes hereditarios o a transferir los bienes hereditarios. Ahí se debe pagar el impuesto a la herencia. Ya, a falta de cédula, se puede presentar para la posesión efectiva como habilitante formulario de documento extraviado otorgado por el Consejo de la Judicatura y certificado de identidad conferido por el Registro Civil. Para comparecer a hacer la posesión efectiva, solamente cuando hubo esas épocas del COVID o cuando el registro civil sacó esas resoluciones de que reemplazaba la cédula en la partida de nacimiento, sí, pero ahora no, necesitamos de ley cédula, De vigente ahí, y actualizada. creo que ya preguntaron esta referencia, si en la posesión efectiva económica se podría incluir los nichos. Ah, todos los bienes, muebles e inmuebles, es en la posesión efectiva cara. Los nichos es un bien inmueble si es que están empotrados, porque están parte del suelo, entonces no están dentro de la posesión efectiva económica. Ya, entonces voy a pasar a leer un par de preguntas de los cuestionarios, de los formularios. La primera era, ¿qué pasa si no hago la posesión efectiva? ¿Y cuál sería el efecto jurídico de realizar? Nada, nada, porque como les decía, el derecho de petición de herencia prescribe en 15 años, entonces no nos pasa nada. Lo que no podemos es vender nuestras herencias, no podemos vender los bienes que adquirimos o sea, lo que heredamos, no podemos hacer uso, o sea, usarlos sí, pero no podemos venderlos, no podemos disponer mientras no hacemos la posesión efectiva. Ángela tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Doctora, yo tengo una pregunta y bueno, de hecho tengo un caso, ¿no? Que el día de ayer cogí para hacer una posesión efectiva en una cooperativa. El señor fallece en el año 2003 y hacen posesión efectiva los 5 hijos que eran. Al momento de que yo reviso, no está inscrita la posesión efectiva y ha pasado ya 23 años. ¿Qué sucede ahí? O sea, el señor ya falleció y nunca escribieron la posesión Hacen efectiva. posesión efectiva, pero nunca la inscribieron en el registro de la propiedad. Y tenían bienes, Sí, tienen dos bienes. inmuebles. Sí, bienes inmuebles. A ver, ahí tiene dos opciones. O logra inscribir esa posesión efectiva, pero tendría que actualizar todos los documentos porque si no, esos bienes inmuebles están parados. O vuelve a ser una posesión efectiva nueva, pero esperemos que las personas sigan vivas, porque ya ha pasado un montón de tiempo. Claro, en este sentido, hay el hermano, un hijo, un heredero, son 5, ¿no? Un heredero fallece y quedaron Ya. 4. Y en la primera posesión efectiva que no le inscribieron, ahí constaban los 5. Y ahora quieren hacer la posesión efectiva donde están solo 4 personas, ya 4 herederos. Y el que falleció dejó descendencia. No, bueno, fue soltero, no tiene hijos, no tiene nada. Ya. Entonces ahí no está tan difícil, porque en todo caso los cuatro serían los herederos del hermano, porque el que falleció no dejó descendencia, entonces los cuatro le heredarían. Entonces se Ujú. acrecería el derecho, tendrían que hacer, por último, los cuatro harían la posesión efectiva de ese hermano para poder avanzar, porque si no se quedarían ahí como que truncados sin poder avanzar. Ya, en este sentido se haría 2 posesiones efectivas por la mamá, porque en ese tiempo la mamá vivía.
era la cónyuge sobreviviente. Falleció la mamá, tampoco hicieron ella, bueno, ella está dentro del término para que prescriba, pero estamos en temas del hijo, que él falleció hace 5 años. Entonces, lo que Mm, tendría que hacer es tratar de inscribir la primera posesión del 2003 del papá, hacer posesión efectiva de la mamá y hacer posesión efectiva del hermano. sí, o sea, la posesión efectiva del papá, ¿tampoco inscribieron o sí? Esa no está inscrita. Esas lo hicieron en Sí. el 2003 y tiene ya 23 años que no la inscribieron. Entonces, tendría que ser tres. Primero la del papá, luego la de la mamá y luego la del hermano. O sea, y le daría de baja la del 2003, la posesión efectiva del 2003. Si es que esa logra inscribir, serían solamente dos, pero esa por lo que es muy antigua y no está inscrita, es probable que tenga que actualizar todos los papeles para lograr inscribir. Pero si es que esa sin actualizar le logra inscribir, sería buenísimo que más bien la inscriba, porque volver a hacer una de nuevo es otro trámite. Entonces, lograr inscribir esa sería buenísimo. Ya, listo, doctora. Muchas gracias por la duda. Sí está, más que todo por el tiempo. Sí, Y voy a hacer 23 las años. tres últimas preguntas. La una es, ¿se puede realizar una posesión efectiva con un poder general? Mi mamá tiene un poder general de mi tío que está en España y quiere saber si puede usar para hacer la posesión efectiva. Sí se puede hacer posesión efectiva con poder, pero tiene que decir, o sea, tiene que decir en el poder que le faculta para hacer posesiones efectivas. Independientemente de que sea poder general o especial, tiene que existir la facultad que diga que es para aceptar la herencia o que diga que es para hacer posesiones efectivas. Ujú. ¿Qué debo hacer si en la posesión efectiva está mal el nombre del fallecido o uno de los herederos? O sea, ya. Si en la posesión efectiva está mal el nombre, tienen que hacer una aclaratoria a la posesión efectiva, una acta aclaratoria. Y pueden hacerla en la misma notaría donde se hizo la posesión efectiva. ¿Cómo hacer una posesión efectiva si el causante dejó un testamento cerrado? O sea, si el causante dejó un testamento cerrado, primero tienen que abrir ese testamento cerrado, tendrían que hacer la apertura del testamento para ver qué dice ese testamento cerrado y de ahí ver para ver si es necesario hacer o no la posesión efectiva, porque si es que ya está el testamento, ya no es necesario hacer posesión efectiva. Ya hablamos de una sucesión testada que ya no es necesario hablar de una posesión efectiva. Listo, y creo que, porque ya son las 9 de la noche, hemos ocupado 2 horas de tu tiempo. Te queremos expresar nuestro especial agradecimiento por ser parte de este espacio, apoyarnos en nuestro proyecto y más que nada compartir todos tus conocimientos de manera tan clara y precisa, ¿no? Asimismo, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta noche por el interés que prestaron y por ser parte de este espacio de aprendizaje. Desde Diálogo Legal reafirmamos el compromiso de seguir generando este tipo de encuentros que acercan el derecho a la ciudadanía. Asimismo, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo más contenido, capacitaciones y próximos eventos. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Diálogo Legal. Muchas gracias a todos los participantes. Es un honor para mí haber compartido esta noche con ustedes. Gracias a su tiempo. Espero haber podido solventar todas sus dudas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctora.